Ok, muy buenas tardes. ¿Cómo están todas mis hermanas aquí en la iglesia y todas nuestras amigas y hermanas también que nos ven de tantos lugares? Estoy súper emocionada y sorprendida, agradecida al Señor porque esta manera ha sido también una bendición para muchas personas en diferentes partes. Me contaba hoy día Esthercita, nuestra hermana Esther, que ella está mandando estos estudios y todos los devocionales también a su familia en México. Así que ella está agradecida porque esto se está haciendo online. Damos gracias al Señor por la oportunidad. A pesar de que hemos dicho todo el tiempo desde que empezó la pandemia, ¿verdad? Se cerraron las puertas, pero Dios se encargó de abrir tantas ventanas, ¿no? Poder tener amistad con hermanas que tengo. Berito, hola, ¿cómo estás? Bienvenida de Ecuador. A la tardecita, después de esta reunión, voy a estar con algunas hermanas de Chile también, unas señoritas que hacen sus reuniones de señoritas por Zoom. En muchos de nuestros países no pueden todavía reunirse. Nosotras somos súper privilegiadas. Estamos aquí todas con nuestra mascarilla, pero estamos aquí, podemos vernos, no podemos abrazarnos ni besarnos, como siempre nos gusta, pero bueno, ya el hecho de vernos es una bendición que no puedo disfrutar muchas, así que oremos por muchas personas que también están todavía siendo infectadas, ¿verdad?, con el virus, pasando tiempos difíciles todavía, muchas personas que están perdiendo seres queridos, pero sabemos que Dios tiene un control y Él sabe por qué está haciendo todas las cosas. Tenemos que confiar en Él y descansar. Entonces hemos llegado aquí, todas están aquí bien emocionadas y tenemos a nuestras amigas, primera vez que están, Yesenia con sus hijitas, bienvenidas, estamos súper contentas de que hayan podido venir, tienen su libro, ¿verdad? Qué bueno. Y como decía, hemos llegado hasta aquí todas porque queremos crecer espiritualmente, ¿verdad? Sabemos y entendemos que necesitamos, es parte del propósito que Dios nos ha dado, reflejar su gloria, ¿verdad? Reflejar la gloria y ser mujeres verdaderas. Este libro que ahí arriba dice Mujer Verdadera, ese es el primer título del libro, nos desafía mucho, ¿verdad? En un mundo que ahora podemos entender, como estábamos compartiendo hace un ratito en el rompehielo, donde se habla muchas mentiras, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotras vamos por la verdad. Así que ser mujeres verdaderas, ¿cómo lo podemos lograr? Acompañadas de la verdad, la palabra de Dios, que nos ha sido revelada, decía la hora silenciosa en estos días, ¿se acuerdan? La palabra de Dios, más este libro que nos ha servido de guía, nos está llevando a tener corazones enseñables. Y esa va a ser una palabra clave en esta tarde, corazones enseñables. Vamos a ir, y estamos haciendo los fundamentos todavía, ¿verdad? De esta enseñanza en nuestro corazón y descubriendo cada vez más cuál es el plan que tuvo nuestro Señor para crearnos. ¿Cuándo? Antes de que todas las cosas fueron creadas, ¿verdad? Imagínate, antes de la fundación del mundo, Él nos tenía en su mente, en su corazón, y tiene un plan para nosotras. Entonces, claro, nos estamos preguntando entonces, ¿cómo podemos reflejar completamente la belleza de Cristo? Porque ese es el punto. No vamos a reflejar lo que Dios nos dio, sino que lo que es Él, su belleza, su evangelio, el mundo. Necesitamos contar la historia de su evangelio a través de la exposición entonces de este verdadero diseño que Dios nos ha dado. La respuesta no tiene que ver mucho con nuestras opiniones, ¿verdad? Las dejamos a un lado, las dejamos ya en el otro cuarto. Nuestras opiniones no son las que nos van a guiar. Nosotras necesitamos pedirle la guía al Señor, porque no es por sabiduría humana, también lo veíamos en el devocional esta semana, ¿no? Sabiduría humana, esa que suele tener apariencia de razonable, ¿ah?
pero que carece de racionalidad celestial, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos la verdad bíblica, la celestial, la que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, una mujer verdadera va a basar, y esto es tan importante que lo subrayemos en nuestro corazón, va a basar todas las respuestas que queremos dar en la verdad, en la palabra de Dios. Así, en la verdad. Acomodando, como decía el devocional en esta semana, 1 Corintios capítulo 3, lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Capítulo 2 de 1 Corintios. Es decir, poniendo todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, porque sentimos, el Señor nos hizo con emociones, sentimos, pero las ponemos, y todo lo que hacemos, las ponemos bajo la lupa de la palabra de Dios. Y decimos, esto está bien pensarlo así, esto está o no está bien. ¿A Dios le agrada o no le agrada? ¿Ves? Todo lo que pienso, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos, lo ponemos bajo la lupa de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, entendemos que por su manera de responder, esto es importante también. Cuando hacemos eso, cuando ponemos nuestros pensamientos, lo que hacemos y lo que sentimos bajo el Señor, vamos a entender muchas verdades. Por ejemplo, entender verdades como que por mi actuar, muchas personas a mi alrededor pueden conocer a Cristo. ¿Viste? Eso lo dice 1 Pedro 3:1, que por la manera de actuar, muchos conocieron al Señor, dice ese texto. Anota, 1 Pedro 3:1, precioso texto que te da aliento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derribar, esto es clave, derribar nuestros argumentos de arrogancia que impiden que gente conozca al Señor. Mira qué simple. Cuando nosotros nos ponemos ahí en nuestra terqueza, ¿verdad? Somos tercas y arrogantes y soberbias, la gente no quiere saber nada de lo que digo yo que creo. ¿Te fijas? Entonces vamos a derribar argumentos que impiden que gente conozca a Dios. Tiene un gran peso nuestro actuar y lo que nosotros pensamos y decimos. Y vamos a capturar entonces nuestros pensamientos rebeldes. Suena fuerte, pero pensamos rebeldes muchas veces. Y vamos a enseñar a otros cómo pueden obedecer a Cristo. ¿Cómo? A través de nuestro testimonio, de nuestro actuar, de nuestro proceder. Y esto que yo dije recién es un versículo bíblico muy conocido, pero lo acabo de decir en la versión de la traducción de las Américas porque es tan actual, tan entendible para nosotras también. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando todo argumento, altivez. ¿Te acuerdas de ese versículo? Segunda de Corintios 10, 5. Entonces, ¿qué nos ayuda a entender este texto? Que necesitamos humildad. ¿Verdad que sí? Ahí, al ladito tendríamos que poner, necesito humildad para derribar mis argumentos. Humildad. Como dice el apóstol Pablo, también el apóstol Pablo, escritor de muchas de las cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Grandes enseñanzas que el Espíritu Santo le dio a él, ¿no? Para nosotras, que nos reveló, el Señor nos reveló a través de él. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 18, dice que tenemos que abrir, ¿qué cosa? Los ojos de, ¿quién se sabe ese texto? De nuestro entendimiento. Abrir los ojos de nuestro entendimiento. Esto es una actitud. No es que abrimos los ojos de la mente, no, es una metáfora, es una actitud, ¿sí? Del corazón. Es una actitud de estar dispuesta, de ser enseñada, ¿sí? Abrir los ojos del entendimiento. Mira, tener un corazón tierno muchas veces nos cuesta, ¿sí? Un corazón tierno y moldeable. Son palabras y todo esto va a ir dándonos la clave del estudio, así que atentas.
un corazón tierno, moldeable, enseñable. Las revelaciones de Dios son dadas a los que le aman. ¿Tú amas al Señor? Ayer hablaba de eso el pastor. Realmente muchas veces tendríamos menos batallas espirituales si realmente amáramos al Señor con todo nuestro corazón, mente, ¿verdad? Y voluntad. El mismo Señor Jesús, hablando con uno de sus discípulos, ahí en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, los versos 23 y 24, el Señor Jesús le dijo a uno de sus discípulos, el que me ama, ¿qué hace? Mi palabra guarda. Así, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Luego dice, el que no me ama, así, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino que viene del Padre, el Padre que me envió. Entonces, ¿qué más claro? Qué gran verdad esto, ¿no? Si lo pudiéramos tener presente. Puede que no todas tengamos un gran coeficiente intelectual, ¿ah? Como hablábamos hace unos días también. A lo mejor no te ganaste muchos honores en la escuela. ¿Quién tuvo honores en la escuela? La Alondra seguro que va a tener honores en la escuela. Pero el Señor nos da honor, ¿ah? Cuando venimos a Él en humildad, ¿sí? A lo mejor no tendremos una gran inteligencia, pero esta inteligencia que viene de Dios, la que en Proverbio nos enseña, que hace sabio al sencillo. ¿Han visto en Proverbio ese texto? Que hace sabio al sencillo. Es una inteligencia provista cuando el Hijo de Dios se somete, palabra clave, en humildad a la verdad de Dios. Y lo repetimos tantas veces como sea posible para dejarlo bien grabado en nuestro corazón, ¿verdad? Someter en humildad nuestro corazón a la verdad de la palabra de Dios. Todo creyente tiene el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces todo creyente, el que ha puesto su fe en Cristo como el Salvador de su vida, el que se ha arrepentido de sus pecados, tiene el poder del Espíritu Santo para obtener esa sabiduría que hace sabio al sencillo. Así, todas podemos tener un corazón dispuesto y conocer esas riquezas de la gloria de su nombre y de su herencia. El punto es, ¿estás deseosa de conocer más? Bueno, quiero entender y creer que si estás aquí y la que se ha conectado, dice que sí. Estamos deseosas de conocer más del Señor. El estudio de hoy, basado en la segunda semana, ya estamos en la segunda semana, paso a paso, días 3 y 4, ¿verdad? ¿Todas hicieron sus tareas ahí? Perfecto. Nos está llevando a estudiar qué dice la Biblia, particularmente sobre las cualidades piadosas que debe tener o que deben existir en la masculinidad. Y tú me dices, y nos preguntamos, ¿por qué tenemos que estudiar la masculinidad en una reunión de mujeres? Bueno, porque queremos entender lo que Dios tenía en su mente cuando creó al hombre. Y de esta manera, entonces, nosotras podemos desarrollar nuestras relaciones con el sexo opuesto de una manera que agrade a Dios. Ese es el fin. Por eso estamos estudiando la masculinidad. Queremos agradar a Dios en todo. ¿Recuerdan? En todo. Y hemos destacado en nuestros estudios que por más que la cultura feminista, hemos hablado mucho de eso, nos quiere hacer creer que hay una lucha de sexos y que nosotras podemos hacer todo lo que los hombres pueden hacer
cargar todas las cosas y hacer muchas cosas. Es mentira. Es mentira, eso no es verdad. Dios creó los sexos iguales en esencia, dijimos al principio, estudiamos eso en detalle, ¿se acuerdan? Iguales en valor, iguales en dignidad, pero diferentes en roles y en capacidades. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, por eso debemos motivar a todos los varones que nos rodean, hijos, esposo, hermanos. Sí, también puedes motivar a tu hermano a ser hombres que cumplan con su rol de varones. Y por eso estamos aquí afirmando los fundamentos bíblicos en nuestra vida y una verdad que no podemos negar, la conversábamos ahí también en el break, en el ice break, es que el hombre fue creado, ¿cuándo? ¿Primero o después? Primero. Eso es una verdad. Dios lo hizo así y lo hizo con una intención. Dios es intencional. Él hace primero al hombre y tiene una finalidad y tiene un propósito especial y se lo da a entender muy claro, ¿verdad? Un ratito más leemos todos esos pasajes. Así como observamos entonces también en el Nuevo Testamento de la palabra de Dios que el primogénito, el hijo que nacía primero, tenía responsabilidades especiales frente a sus hermanos. Adán fue creado primero y Dios le dio entonces a él responsabilidades específicas, ¿sí? Como el primero. Así que empecemos a meternos y a descubrir lo que sería la parte integral, todo lo necesario, la parte integral, todo lo necesario. Pueden escribir sus notitas de lo que significa ser un hombre, ¿ves? Unas anotando ahí para lo que va a significar ser mi futuro esposo. Otras anotando y orando como esposas por su esposo. Otras orando por sus hijos. Otra orando por sus hermanos. Siempre hay alguien que podemos orar y motivar en la verdad. Porque también ellos están engañados. También el diablo les ha cegado el entendimiento. ¿Sí? Entonces la semana pasada mencionábamos, según Génesis, y ahí vamos a ir al texto, capítulo 2, versículo 15, que un hombre debe ser protector y proveedor. Las dos con P para que no se nos olviden. Protector y proveedor. Eso está en Génesis capítulo 2, versículo 15. Hoy vamos a ver otra palabrita con P para que se nos quede bien grabado. Entonces tú la vas a saber. El hombre debe tener la característica de ser un precursor. Un precursor. ¿Quién es un precursor? ¿Lo estás buscando ahí en tu mente? Es alguien que toma la iniciativa. ¿Sí? Y en el caso de los hombres, es alguien que toma la iniciativa especialmente en lo espiritual. Así que, ¿para qué? Para el bien. ¿De quién? De su familia, de los que le rodean. Eso es un varón piadoso, que se preocupa y que toma la iniciativa, especialmente en lo espiritual. Jesús es el ejemplo máximo, ¿verdad? De masculinidad bíblica y piadosa, por supuesto, nuestro Señor. Él dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, un texto bien conocido: yo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No una vida a medias, con un poquito de gozo. No, Él quiere que tú tengas una vida abundante en Él. Pero ese texto hay que subrayar algo que Él dice. Dice, yo he venido. ¿Te fijas? ¿Quién toma la iniciativa ahí? Él. De todas las maneras. Yo he venido. Él tomó
la bendita iniciativa, podríamos decir, ¿verdad? De venir. ¿Y qué hacer? Dar su vida. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Qué maravilla, ¿no? Él nos dio el único camino al Padre. No hay otro camino. ¿Ves? Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él nos dio ese único camino al Padre. La salvación para nuestras almas que tanto, tanto necesitábamos. En el caso mío, pasado. Porque yo, gracias a Dios, entendí esa verdad preciosa muchos años atrás. Era jovencita, pero la comprendí, como la pueden comprender todos los que disponen su corazón, ¿no? Antes de leer entonces ahora el pasaje bíblico, vamos a abrir nuestras Biblias. Recuerdan que toda la palabra es útil, ¿verdad? Útil para redarguir. ¿Te acuerdas de ese texto precioso? Para corregir, instruir, es útil. Así que no importa en qué época de tu vida estás escuchando este estudio, Dios tiene algo preparado también intencionalmente para tu momento de vida. Así que no cierres tu corazón, al contrario, abre tu mente, abre tu corazón para descubrir entonces la manera en que debes aplicar hoy lo que vamos a aprender, ¿sí? Leemos entonces Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Todas tienen su Biblia, la palabra de Dios. Me encanta escuchar el sonido de las hojitas. Por ahí, ¿ya lo tienes? Bien. Efesios capítulo 5, versículo 28 al 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres, así como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. ¿Ya? Entonces, en el estudio nos hacían pensar en dos verbos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Dos verbos que indican lo que Cristo hace con la iglesia. ¿Cuáles serían? Sustentar y cuidar. El Señor quiere que los varones, que los hombres piadosos, sustenten y cuiden a su esposa, así como Cristo lo hace con la iglesia. Y si no están casados, ¿tienes en tu mente alguno que no está casado? ¿Tu hijo, tu hermano? Bueno, deben cultivar esta actitud frente a todas las mujeres. ¿Sí? Deben ser caballeros, atentos. Vamos a definir un poquito lo que significa sustentar y cuidar. Pero recuerdo un poquito la historia, muy leve porque no sabía, estaba tratando de buscar dónde la habían escuchado esta historia. Y creo que la hablamos una vez en una reunión de mujeres. De una mujer que terminado el vuelo, el capitán dice, ya pueden bajarse y sacar sus maletas del avión, ¿no? Bueno, ella lo estaba haciendo, era una mujer mayor. Y en ese momento un jovencito quiere ayudarla, ¿sí? A ser atento con esa señora. ¿Y qué le dijo esa señora? No, yo puedo sola. Bien maleducada, ¿no? Y ella lo hizo. Pues seguramente, tal vez ese muchachito después de esa primera y última, a lo mejor dijo, no le ayudo a ninguna otra mujer. ¿Y cuántas veces también nosotras, yo pensaba en ese ejemplo, ¿no? Porque muchas veces, en lugar de animar, desanimamos a que el hombre cumpla su rol. Es importante ser mujeres cuidadosas. Vamos a ir allá en un ratito más. Entonces, ¿qué significa sustentar? El libro nos ayudaba en esta definición. Es alimentar, que el otro crezca, significa suplir, que la otra persona necesita, todo lo que la otra persona necesita para florecer, para prosperar. Sustentar indica la provisión del varón que va más allá de lo físico, o sea, no solamente
no basta con que traen el pan a la casa o las tortillas a la casa. No. Él debe sostener, apoyar y suplir las necesidades espirituales de quienes están bajo su cuidado. Eso es lo que significa sustentar. Cuidar. ¿Qué es cuidar? Es mantener, es proteger atentamente, valorar, tratar con delicadeza y cuidado. ¿Te gusta sentirte así? Cuidar a alguien implica tener un interés personal por esa persona y preocuparse por su protección. La palabra griega significa literalmente lo que el Señor puso ahí en el griego, en el original. Abrigar, exactamente, Marí. Abrigar. Dios creó entonces al varón para proteger y abrigar a su mujer, manteniéndola a salvo de todo mal, tanto físico como espiritual. Así que él va a estar atento. ¿Qué está mirando la mamá o su esposa, no? Y dándole un consejo, guiándola. No te vas a quedar en la casa, vámonos a la iglesia. Guiándola. Yo sé, es verdad. Si miramos un poquito ahora lo que es la realidad ahora, es triste, es vergonzoso que muchos hombres hoy no son considerados ni atentos. Pero recordemos que estamos en un mundo caído. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, aunque es desanimante, aunque es doloroso, no debería sorprendernos. Esta es la realidad. No hay hombres, o sí los hay, pero pocos, que tomen que levanten en alto la palabra de vida para sus vidas y para los demás. Entonces, Génesis presenta el diseño de Dios, lo que Él tenía planeado antes de la caída. Así que, ¿nos desanima este pensamiento? Por supuesto. El ideal de Dios para el hombre y las mujeres, ahí entramos también nosotras, nunca se va a lograr perfectamente en este mundo. ¿Sí? Sin embargo, antes de Cristo, después de Cristo, la obra preciosa redentora de Cristo, que tú abraces la cruz de Cristo, tú o tu esposo o tus hijos, lo que tienes en tu mente, eso nos puede dar redención, eso nos puede llevar a tener gracia, a encontrar esa gracia de Dios para vivir entonces conforme el diseño de Dios. ¿Sí? Por eso estamos aquí, por eso estamos estudiando específicamente este libro este año. Y Dios lo permitió así, de esta manera. Vámonos a Génesis. Génesis capítulo 2. Lo que el estudio nos guiaba a tener en lectura. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 22. ¿Estamos listas? Me encanta ver la Londrita como toma todas sus notas. Y la Iretzi allá con su teléfono. Tic, tic, bien rápido los dedos. Muy bien, chicas. Ok, dice Génesis capítulo 2, versículo 15 al 22. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, aquí está, atención, esta es la orden que el Señor le dio. De todo árbol del huerto podrás comer. ¡Qué bendición! De todos. Mas del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Qué imaginación, ¿no? De Adán. El Señor le dio todo. Hipopótamo, jirafa, cada uno, ¿no? Y los insectos, ¡wow! Canario. Qué bello. Entonces, Jehová Dios, y
Luego otra vez repite, ¿no? Puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo que caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y se produce la primer cirugía en este mundo. ¿Ah? ¡Qué anestesia ni qué nada! Es divertido que los hombres dicen, ella es mi costilla. Y tomó el hombre e hizo una mujer, la costilla del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Lo primero que resalta para nuestro estudio enfocado en lo que son las cualidades de un hombre piadoso es que Dios le comunicó a él, a Adán, su instrucción, y entonces a él le correspondería que compartirla a su compañera, ¿sí? Le da la instrucción a Adán y a él entonces le correspondería comunicarla a su mujer. Por supuesto, esto no nos enseña que nosotras las mujeres nos tenemos que quedar así como ya, denme la comida espiritual. No, cada una de nosotras debe buscar una relación personal, directa, especial con Dios, ¿sí? Cuando pecó Eva, ella fue responsable por conocer y obedecer lo que ya se había instruido. ¿Te fijas? Entonces, todas aquí nosotras tenemos responsabilidad. Cuando dice el Señor, de todo árbol puedes comer. ¿Ves que dice así? De todo árbol puedes comer. Dios le estaba dando, precioso, una libertad. O sea, ¿te puedes imaginar? De todo. Una seguridad de vida. Porque luego cuando le dices, si comes de este, vas a morir. Pero todo el resto vas a vivir eternamente. ¿Imagina? Entonces, claro, había una condición, había una obediencia. Obediencia, bendición. Desobediencia, consecuencia, disciplina, separación. Claro, también es súper claro que Dios le da entonces al varón la responsabilidad de aprender, de entender y de comunicar. El varón, ¿sí? ¿Qué cosa? Las verdades de Dios. ¿Ya? Por eso la supervisión espiritual de un papá, de un hermano mayor, es una característica, y tú vas a decir, estás cumpliendo el rol que Dios te dio. Esta es una parte integral, ¿ves? Todo lo que requiere un hombre piadoso, para que significa ser hombre piadoso. Entonces el hombre, aquí empezamos a entrar en el terreno que lo que nos toca, ¿eh? Ya escuchamos lo que les toca a él. Creo que este estudio es hasta el día 5 hablando de él, pero luego todo el resto del libro nos habla a nosotras, así que atención, ¿eh? No vamos a hablar nomás solamente de ellos. ¿De qué están hechas las mujeres? Tenemos que estudiar, ¿sí? Recuerden que nuestro corazón es engañoso y perverso y que podemos tener un alto concepto de nosotras. Y realmente necesitamos aprender lo que Dios dice de nosotras. Volviendo al texto de Génesis capítulo 2 que recién leímos, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Lo dice como 2 veces, ¿no? Entonces, mientras él dormía, ¿verdad? Tomó su costilla, cerró la carne y le trajo al hombre la mujer. El descanso de Adán, yo pensaba, el descanso de Adán frente a su necesidad, porque 2 veces, para él no se halló ayuda idónea. Pero el descanso que él tuvo, esa siesta que él tuvo, frente a su necesidad, ¿saben qué le trajo? Bendición. Y esto es una aplicación maravillosa para todas, porque siempre debemos recordar que Dios suple.
Dios siempre suple, que Él sabe toda tu necesidad. Él tiene su tiempo para sustentar y darte lo que tú necesitas. Entonces no nos afanemos, ¿verdad? No nos inquietemos. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Entonces, Él sabe tu necesidad. Deleítate en el Señor. Él concederá las peticiones de tu corazón en su voluntad. Tampoco va a decir, ay, es que yo quiero y caprichos. Su voluntad. Él te la va a conceder. Deleítate en Él. Esta mañana hablaba con una chica en Ecuador. Ella es argentina. Se fue el año pasado a Ecuador para servir al Señor como misionera y vino la pandemia. Se fue a fines del año pasado, estaba en trámite su visa para trabajar porque necesitaba sustentarse, una chica joven, y vino la pandemia. Y ahí quedó su trámite en stand-by y haciendo lo que más pueda en la iglesia, todo por Zoom, discipulando por Zoom, teniendo contactos con niñas, con señoritas y todo lo que ella más puede hacer. Pero me texteaba y me decía ahora porque no sé qué es lo que Dios tiene para mí. No tengo sustento. En este minuto estoy sin trabajo. Dios me da el día a día. ¿Te has puesto a pensar qué posición, no? Es una jovencita. Ahí me tocaba compartirle esta parte del estudio, ¿no? A recordar las verdades de Dios. Dios suple todo en su tiempo y Él no nos deja desamparados. Así que oremos por esta jovencita, ¿no? Una jovencita misionera en Ecuador. Para Adán fue creada Eva. Ese es el título de la película, ¿sí? Para Adán fue creada Eva. Una película romántica. ¿Ah? Hermoso, ¿no? Tomando solamente una costilla. Ahora, mira lo que esto... cómo lo describió Agustín de Hipona, maravilloso. O sea, te pones a pensar lo que él escribió acerca de esta frase. Para Adán fue creada Eva. Cristo cumplió lo que había de manifestarse en Adán. Porque cuando Adán estaba dormido, Dios le trajo una costilla y creó a Eva. Del mismo modo, mientras el Señor yacía sobre la cruz, traspasaron su costado, aquí, con una espada, de donde nació, ¿qué cosa? La iglesia. Qué bella ilustración, ¿no? Pues la iglesia, la esposa de Cristo, fue creada de su costado, como Eva fue creada del costado de Adán. A partir de ahí. Por eso, todo lo que nosotras venimos con una expectativa, a saber lo que soy yo. ¿Ah? Todo lo que nosotras estamos aquí aprendiendo no se trata de nosotras. Todo se trata de Dios. Todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué lecciones? Ahora tenemos que sacar el lápiz y escribir. ¿Cuáles son las lecciones que yo tengo que hacer a la luz de toda esta enseñanza? Número 1. Y lo hablamos un poquito en el primer tiempo. Qué bueno que tienen sus ideas de lo que vinieron estudiando, ¿no? Debemos ser mujeres que permitan que el hombre que se relaciona a nosotras, volvemos a abrir el espectro, esposo, papá, hermano mayor, un tío tal vez, que te cuida. Tenemos que dejar que los hombres que se relacionan a nosotras ejerzan su autoridad sobre nosotras. Y para eso tenemos que ser mujeres moldeables, amoldeables. Esta es una mujer que busca la forma de amoldarse y nosotras estamos estudiando. ¿A qué nos tenemos que amoldar? Al diseño divino, a lo que Dios diseñó para nosotras. Tenemos que ser mujeres amoldables, número 1.
Una mujer, al contrario, que se resiste al liderazgo de su esposo, va a tener siempre problemas en su matrimonio. ¿Por qué? Porque precisamente él fue creado con las características de liderar. Entonces, si yo también quiero ser la líder, pues vamos a estar así, pum, pum, pum. ¿Cuánto nos falta aprender de esto? ¿Sí? Y obedecer. Solamente un texto muy conocido, Proverbios 3, 7 al 8. Proverbios 3, 7 al 8, y lo voy a leer en otra versión. Dice, no seas sabio en tus propios ojos. Opinión. Teme o ten reverencia al Señor y apártate del mal. ¿Sabes lo que más adelante dice el texto en el versículo 8? Que si nosotras hiciéramos esto, será medicina para tu cuerpo y alivio a tus huesos. Así de sencillo, pues, pero nosotros perseveramos en querer llevar la batuta y guiar. Y entonces hay problemas, hay discusiones y me siento mal, me siento cansada, estoy depresiva, no quiero salir, etc. Todo eso viene. No seas sabio en tus propios ojos. Teme, ten reverencia al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Eso es mi parte favorita del doctor. Sí, viejita. Producto de la caída, debemos saber que siempre tendremos conflictos en cuanto a quién tenga que a alguien que tenga que decirme cómo hacer o qué decidir. ¿Cierto? No nos gusta. Una mujer es amoldable cuando se adapta al molde del rol que le corresponde, que Dios le ha dado. Enseñable. Reconoce que necesita crecer y cambiar. Necesitamos consejo. Por más que tengas, no sé cuál años tienes, la mayor aquí parece que tiene 80, siempre necesita un consejo. Siempre necesita muchos consejos ahora en este tiempo a ella también. ¿Ah? Y todas siempre necesitamos cambiar. Siempre tenemos algo que cambiar, pero hay algo que impide esto. Se llama orgullo. ¿Verdad que sí? Entonces, esto no significa que seremos anuladas en nuestra personalidad, sino que el carácter dulce, amoroso, mira, escríbelo, dulce, amoroso y sumiso. Si yo pudiera ser así, dulce, amoroso y sumiso, ¿y lo puedo hacer así? ¿Con el poder del Señor? Sí, en su espíritu, el control del Espíritu Santo. Cuando podemos ser así, entonces la influencia que podamos ejercer va a ser mayor. ¿Sí? Al contrario, si somos rencillosas, ¿viste? Esas mujeres que tienen que ver con una mujer que siempre quiere pelear, ir a la contienda y a oponerse al cónyuge, como que el cónyuge fuera su enemigo. No. El Señor nos hizo, y lo vamos a ver en el punto más adelante, porque somos amigos, compañeros, etcétera, pero no seamos rencillosas. Mira Proverbios 21, 19 y muchos textos en Proverbios. Siempre pienso hacer un estudio, especialmente de lo que significan las mujeres malas. En Proverbios hay mucho, ¿no? Rencillosas. Dice 21, 19, mejor es morar en tierra en el desierto que estar en la casa con una mujer rencillosa e iracunda, siempre peleando, siempre enojada. Esto no permite el desarrollo del rol masculino, crea desconfianza en el hombre y ¿sabes qué hace? Lejos de impulsarlo a ser un líder, él hace para atrás, se reprime. Si no me quieren escuchar, es la tendencia del pecado en el hombre.
Lo vamos a ver la semana que viene. ¿Cómo reaccionó Adán cuando Eva pecó? ¿O antes de que ella pecara? Él estaba atrás. Entonces tiene mucho que ver cómo nosotras actuamos, mujeres. Mucha responsabilidad. La única razón para oponerse a las directrices de nuestros esposos, atención, esto es importante, al liderazgo de nuestro esposo, la única que podemos decir, no, esto no lo voy a hacer, es cuando él nos pide hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Pero tenemos que ser sabias y ser honestas, porque no vamos a usar cualquier cosa. Tenemos que, para eso, estar llenas de la Biblia. Y la Biblia dice, todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo como para el Señor, dando gracias en el nombre de Cristo. Entonces, si no puedo dar gracias por lo que me estás pidiendo a Dios, no es correcto. Y ahí yo no estoy obligada a obedecer algo que está en contra de lo que Dios quiere, ¿no? De su voluntad. Nunca estamos obligadas a hacerlo. Pero la pregunta clave es, ¿puedo dar gracias a Dios por lo que me estás pidiendo hacer? Y entonces vamos a tener cuidado de no utilizar esto como excusa, ¿no? Para ser selectivas en la obediencia, porque nosotras igual en algún momento está establecido, el hombre muere y después el juicio, y le vamos a dar cuenta al Señor por todos nuestros actos que hicimos, cuando obedecimos con un corazón sincero y cuando obedecimos con un corazón porque a nuestra conveniencia. Le vamos a dar cuenta al Señor. Entonces esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. No solo debemos ser mujeres amoldeables, sino también debemos ser mujeres amigables. Amigables, es decir, compañeras. Si bien nuestros esposos tienen el rol de liderar, nosotras tenemos el rol de ayudar activamente al liderazgo de ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Le damos un consejito, le damos una advertencia, le damos una sugerencia, le motivamos. Por ejemplo, si él no está haciendo el devocional con la familia, como decíamos delante, con un espíritu cuidadoso, amoroso y suave, vamos a influir más. Y con una humildad le mencionamos, sería bueno que hagamos el devocional en familia, ¿verdad? Es algo que no podemos perder. Tristemente en muchos hogares se pierde un devocional familiar y después se ven los resultados de familias divididas. Nosotras siempre queremos un trato dulce, ¿verdad que sí? Pues demos también un trato dulce. ¿Nos toca? ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Entonces esto nos va a llevar al texto que teníamos en el estudio, 1 Corintios capítulo 11, versículo 8. 1 Corintios capítulo 11, versículo 8. Y nos recuerda este texto que el varón no fue hecho por causa de la mujer. ¿Quién fue hecha por causa del varón? La mujer. Esa es nuestra posición. Entonces, la mujer, por causa del varón, fue hecha para ser su ayuda adecuada. Esa palabra también la estudiamos en algún momento. Ayuda idónea, adecuada, apoyo, complemento. ¿Ah? Recordemos eso y grabémoslo y actuémoslo. Por último, debemos no solamente ser mujeres amoldeables, ¿qué más? Amigables, sino también animadoras. Animadoras. En nuestra familia, no seamos esas mujeres que desalentamos. Muchas veces podemos ser mujeres que desalentamos a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, otra vez.
Y si lo hemos hecho, corramos al trono de la gracia. Él está siempre ahí listo para escucharnos, confesamos y Él nos perdona. Siempre. Pero nosotras debemos ser mujeres animadoras, alentar a nuestros maridos, ahí como las porristas. No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apuntar, en el caso de las mamás, a nuestros hijos, varones especialmente, ¿sí? Y las hijas, por supuesto, pero varones, a que ellos aprendan de chiquitos cuál es su diseño y cuál un día ellos tienen que cumplir. Entonces les vamos a guiar instruyéndoles en la palabra. Y como dice el Salmo 1, tan conocido Salmo, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mira, Salmo 1, después tú lo puedes leer, pero ni estuvo en silla de pecadores, ni de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Hay Biblia en la mente, muy bien. Entonces, este salmo nos presenta directrices para alentar a los varones que nos rodean. ¿Sí? ¿Cuáles? Por ejemplo, advertirles y aconsejarles con quienes se juntan. ¿Sí? Como ayuda idónea, nosotras vamos a levantar nuestra voz cuando advertimos las malas compañías, ¿o no? ¿O nos vamos a quedar ahí calladita? ¿Que se siga juntando con esas personas? No, ahí tenemos que levantar nuestra voz y advertirle y avisarle que esas compañías le pervierten en su forma de pensar, esos malos consejeros, advertirle. También no podemos permitir en nuestro hogar amigos que sean de dudosa reputación y moralidad. Se ven, ¿verdad que los vemos? Y luego las conversaciones, lo que hacen, a qué juegan, ¿eh? Entonces no estamos obligadas a callarnos ahí, no, por favor, mujeres, no, es que yo tengo... No, ahí tenemos que hablar, ahí tenemos que advertir, levantar la voz como mujeres, ayudar en el pensamiento de nuestros varones. También, este salmo, el Salmo 1, viste, sacan tantas ricas lecciones, ¿no? Debemos motivar a todo lo que lleve a nuestros varones a meditar en la palabra de Dios, sus devocionales, sus lecturas bíblicas, que preparen un estudio. Ellos también pueden preparar su propio estudio para darle a su familia, oír predicaciones, música cristiana, todo lo que sea edificarles espiritualmente a ellos. Entonces tu deber es hacerlo, el de ellos es recibir la motivación y la ayuda. Aquí no te canses de hacer el bien, porque muchas veces vamos a recibir oposición, ¿verdad que sí? Pero no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es importante esa segunda parte de ese versículo, ¿no? Queremos el resultado sin esfuerzo. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien. Nuestra tarea es dar el consejo. Ellos saben si reciben o no. Entonces, cuando las cosas se ponen muy, muy difíciles, ¿alguien ha tenido cosas difíciles en casa? Bueno, otra vez, encomiéndalos al Señor, a tu esposo, a tus hijos, otra vez, una y otra vez. Corramos al trono de la gracia, ¿sí? También, de este Salmo 1, ya estoy terminando, enséñales que no hay enséñale que no hay verdadera prosperidad y que a ti tampoco te importa la prosperidad económica, material, sino que sean ricos espiritualmente. Enséñales eso, ¿sí? No, porque las conversaciones, ¿qué trabajo vas a tener? ¿Cuánto ganas? No, las conversaciones es, ¿hiciste tu devocional? Le mandas un texto. Esos son los tipos de
de riquezas que queremos en nuestros varones alrededor. Recuérdales también que los malvados desaparecerán y que son como paja que se lleva el viento. Porque muchas veces que no, que son mis amigos, y pasan los años y esos amigos, ¿dónde están? Se los llevó el viento. Entonces recuérdales que los verdaderos amigos su vida dan por ellos. Nuestro amigo mayor es el Señor. Él dio su vida por nosotros. Entonces esta es la única manera. Salmo 1, tú lo pones ahí como un texto bonito también en el refrigerador o haces una hoja linda y se los dedicas. La única manera de que ellos se preparen para cumplir con el rol que Dios les tiene designado para ser hombres de verdad. En conclusión, la masculinidad, la feminidad, el matrimonio, el sexo existen para contar, ¿qué cosa? La historia de Dios, la historia de Jesucristo. Su propósito es llamar la atención hacia la belleza y la maravilla del Evangelio. Que Cristo vino, murió y resucitó por nuestros pecados, ¿verdad? Eso es lo asombroso y lo perseverante de su amor por nosotros, que no lo merecíamos. No, nuestros pecados, ¿verdad? No, todos somos pecadores. Todos merecemos la muerte. Sin embargo, Él pagó el precio. Bendito sea el Señor, ¿no? Nuestro Padre Dios creó al hombre y a la mujer, el sexo y el matrimonio para darnos una figura. ¿Ves? Tú ves a un matrimonio que se aman, como Dios dice. Tú ves una figura de la relación física, espiritual que podemos tener con Dios. Con Jesús. Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado vino al mundo. Sin pecado vino al mundo. A rescatar a su novia, la iglesia. Nosotros, los que hemos creído en Cristo. ¿A rescatarla de qué? De la terrible consecuencia del pecado, esa separación que teníamos con Dios, esa muerte física y espiritual. Cristo amó tanto al mundo que murió en una cruz para recibir el castigo que nosotras, que cada una de ustedes, las que están mirando, necesitábamos. Entonces Él hizo un pacto de compromiso con la iglesia y en respuesta a su iniciativa, recuerdan al principio, Él tomó la iniciativa. ¿Qué podríamos hacer nosotras? Más que recibir esa iniciativa, amándole, como decía al principio, guardando su palabra. Eso significa amar al Señor. No solamente ser oidoras, sino hacedoras de su palabra. Amén. Las invito a que hagamos una oración entonces. Bendito Señor, oh Dios eterno, creador de los cielos y la tierra. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados, por habernos dado, Señor, salvación a través de tu sangre preciosa vertida en la cruz. Oh bendito Dios, perdónanos todos nuestros pecados. Queremos, Señor, ir ante ti arrepentidas. Si nunca he hecho esta oración, Señor, pedirte que vengas a mi vida como mi único y suficiente Salvador. Entiendo que no hay otro camino para ir al Padre sino a través de Cristo. Oh bendito Dios, perdona mis pecados. Dile así. Ahí la que esté escuchando, no sé dónde tú estés, pero Dios sabe dónde tú estás. Y Dios sabe tu condición de perdida si no le has pedido perdón por tus pecados. Arrepiéntete
y ven a reconciliarte con el Padre. Arrepiéntete de querer gobernar tu vida y seguir tu propio camino. Acepta ese regalo de perdón y la salvación que Dios te ofrece. Gracias, Señor Jesús, por este día y por toda tu palabra, por todas tus verdades. Afírmalas en nuestro corazón. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Cristo. Amén.